Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Aguilar. Es junio 10, trayéndoles el mensaje del día, el poder y la sabiduría de Dios, que es en Cristo Jesús. Um, a Dios le plació salvar a través de la predicación. Cuando tú escuchas el mensaje de la palabra de Cristo, cuando tú escuchas de Cristo, estás escuchando la sabiduría de Dios y estás expuesto al poder de Dios, al poder de Dios. Dice una palabra griega, el dunamis, el poder de Dios, una explosión espiritual que puede cambiar tu vida, cambiar tu situación, que puede transformar tu situación. El poder y la sabiduría de Dios que se encuentra en la cruz del Calvario es la fuente, es el plan de Dios, fue el plan de Dios, no fue algo que Jesús sin darse cuenta terminó en la cruz. No, Dios planeó de un principio, desde antes de la fundación del mundo, para ponerte a ti y a mí en su favor, en su amor, y sacarnos de su ira, del juicio. Nos puso en su amor, en su misericordia, en la cruz del Calvario. Dice Primera de Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso hago estos videos, porque de estos videos fluye la sabiduría de Dios, fluye el poder de Dios para cambiar, para transformar tu vida. Los únicos que no son cambiados o transformados son los que se ofenden, como en el caso de los judíos. Dice que a los judíos, al oír de Jesús, se ofendían, o los griegos, que ellos al oír de Jesús, al hablar de Jesús, al oír de Jesús, de la sabiduría de Jesús, dice que los griegos dice que no tenía sentido, eran como tonterías para ellos. Entonces, para los griegos, oír sabiduría era como tontería, y para los hebreos, hablar de Jesús era un escándalo, era una ofensa, porque ellos buscaban un milagro, algo milagroso, y los griegos buscaban sabiduría. Ahora, inclusive en ese tiempo, si tú le preguntas a alguien quién es el hombre más sabio del mundo, te van a apuntar a Salomón, y por eso muchos de nosotros leemos las cartas de Salomón, Proverbios, pero Salomón no era el hombre más sabio. Jesús es la sabiduría de Dios, es lo completo de Dios. A Salomón le fue dada sabiduría, pero Jesús es la sabiduría. Entonces, es importante que cuando escuchas de Jesús, cuando oyes de Jesús, vas a oír sabiduría de Dios. Vas a oír sabiduría de Dios para tratar con las situaciones que estás viviendo. Si necesitas sabiduría, oye de Jesús, oye de la cruz de Jesús. Necesitas poder, habla del poder de la cruz de Jesús, el evangelio de Dios, el poder de Dios. Dice, por la locura de la predicación, a Dios le plació salvar a todo al que escucha y cree. En la fe es creer, en la ley es obrar. Entonces, cuando tú escuchas de que Jesús salva y tú crees, Jesús salva. Cuando tú escuchas que Jesús sana y tú crees, Jesús sana.
Ah, Cuando tú escuchas que Jesús libera y tú crees, Jesús te libera. El poder de Dios está en la cruz del Calvario, está en la persona de Jesús, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él dio su cuerpo para que nosotros muriéramos a la ley de Dios y muriéramos al pecado. Y por su sangre nos quitó los pecados. Estamos ahora limpios. Entonces tenemos la fuente de lo que es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Hay una industria de lo que es desarrollo personal, ayuda personal. Aquí en Estados Unidos pagan buen dinero para ir a seminarios donde ellos buscan sabiduría. Ellos buscan sabiduría, algo que les dé un éxito en sus negocios, en su vida personal. Ellos buscan sabiduría. Pero no van a la cruz, no van a Jesús. Ellos buscan en el desarrollo personal. Entonces, al ir a Jesús, esa es la verdadera sabiduría. Ese es 1000 veces mejor que un desarrollo personal. Alguien que te vaya a tratar de ayudarte. Jesús es la sabiduría. Y eso es lo que busca el mundo en sí. El mundo busca espiritualidad, el poder que te da la espiritualidad y la sabiduría. ¿Por qué? Porque son dos cosas importantes. Uno es la fortaleza y lo otro es la fertilidad, la abundancia. Entonces esas dos cosas son importantes. Por eso es que cuando el pueblo de Israel miró que Moisés había subido a recibir las tablas, los mandamientos de Dios, ahí miraban que ya no regresaba, que se tardaba. Dice que le dijeron a Aarón: haznos dioses, no un dios, dioses. Y Aarón no hizo 2 dioses o 3 dioses, hizo un dios, pero eso representaba dioses. Y les hizo una vaca, les hizo un toro, o sea, les hizo un animal de oro. Y este ídolo representaba 2 cosas: fertilidad y fortaleza, fuerza. Que eso es lo que busca la gente: fortaleza y fertilidad, abundancia, prosperidad. Y estas 2 cosas las puedes encontrar en la cruz del Calvario. Las puedes encontrar en Cristo Jesús. Al Jesús morir por nosotros, Él dio estas cosas. Él te da sabiduría. Él te da el poder de Dios. Él toma tu lugar. Él se hizo pobre para enriquecernos. Él se hizo débil para hacerte fuerte. Así que la sabiduría no está en la ayuda personal, está en Cristo, en la persona de Cristo. Escucha, oye de Jesús, oye hablar de Jesús, para que puedas creer y experimentar el poder de Dios. Dice en 1 Corintios versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder y Dios y sabiduría de Dios. Entonces, tú quieres sabiduría, oye de Cristo. ¿Quieres poder? Oye de Cristo. Porque cuando tú oyes
de Cristo, oyes sabiduría, y cuando tú hablas de Cristo, hablas poder de Dios. Es interesante cómo Pablo dice, los judíos buscan poder, buscan milagro, y los griegos buscan sabiduría. Los griegos eran grupos, ellos vivían en novedad de lo más reciente. Alguien tenía alguna idea nueva, lo ponían se ponían a escucharlo. Tal vez no valía ningún centavo la idea que ellos tenían, pero ellos querían estar a la vanguardia de lo más reciente, de lo más novedoso. Entonces ellos buscaban la sabiduría, pero cuando se les presentó aquí, cuando Pablo les dio el mensaje de Cristo, del Cristo resucitado, del Cristo que murió en la cruz del Calvario, les pareció locura. Dijeron, eso no sirve. De la misma manera hoy, las personas están rechazando la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Pero tú y yo somos vasos para el favor de Dios, vasos no reservados para juicio, sino vasos reservados para experimentar su gloria. Así que tú y yo vamos a recibir la sabiduría de Dios y vamos a experimentar el poder de Dios. Dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte de los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, al que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por los que estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces Pablo dice que Dios, lo más débil de Dios, no significa que Dios es débil, no, que nosotros somos lo más débil de Dios. Y lo más débil de Dios es para humillar a lo más fuerte del mundo. Y la sabiduría y lo más insensato de Dios para avergonzar a los sabios del mundo. Si lo más insensato de Dios es para avergonzar al mundo, a los sabios del mundo, entonces Dios destruye a través de los débiles que creen en el mensaje de la palabra, a través de los insensatos que creen en el mensaje de la palabra, destruye la sabiduría, la fortaleza del mundo, la sabiduría y la fortaleza del mundo a través de Jesucristo. Entonces, ¿quieres sabiduría? ¿Quieres poder de Dios? ¿Quieres cambiar tu vida? Escucha, cree al mensaje de Jesucristo, y esto lo torcido en tu vida se va a enderezar, lo malo en tu vida se va a volver bueno. Va a haber un cambio, entonces te alineas en lo correcto, te alineas en lo correcto, te paras en un fundamento firme, en un fundamento que no falla. Cuando crees en el mensaje de la cruz del Calvario, en la gracia de Dios, no en la ley de Dios. No se trata de que ahora vas a recibir sabiduría, y eso es lo que muchos piensan, recibir sabiduría y poder en la ley de Dios. No, la ley de Dios no te da sabiduría y poder de Dios. Lo que te da la sabiduría y el poder de Dios es Cristo, es Jesús, es el amor de Dios por tu vida, es la muestra de Dios en la cruz del Calvario, muriendo por ti y por mí. No fue un error, no fue una equivocación de Jesús terminar en la cruz. Fue un plan de Dios desde el principio del mundo. Esto es sabiduría, esto es poder de Dios, y Él lo hizo para pagar la ley de Dios, para poderle pagar a la ley de Dios.
Su sangre tiene mucho valor. Su sangre tiene un valor inmenso. Y por medio de su sangre, Él murió, derramó su sangre y ahora Él nos compró. Él nos redimió de la maldición de la ley. Nos cambió de las tinieblas a la luz. Nos abrió los ojos a la sabiduría y al poder de Dios. Por eso es que hacemos estos videos, para que por medio de estos videos Dios recibas sabiduría de Dios, recibas poder de Dios. Dice en el griego el dunamis. El dunamis, a través de la predicación de la palabra, recibes el poder de Dios. Muchos van a pensar que es una roca de escándalo, que es un escándalo no guardar la ley, deshacerse de la ley. Eso es lo que causó escándalo para el judío. Pero sin embargo, Cristo guardó la ley. Él nos hizo morir en la ley a través de su cuerpo y nos libertó de la ley, del pecado y de la muerte. Y ahora estamos en victoria. Estamos muertos al pecado, muertos a la ley, y estamos muertos a todo eso. Ahora, para el griego es la sabiduría. Esta sabiduría puede ser insensata, que no tiene sentido, pero eso no importa, porque el tiempo ha mostrado de que esto es la sabiduría de Dios. Mira la historia de los judíos, cómo ellos dejaron de ser nación porque rechazaron a Jesús. Ahora ya han vuelto, y el judaísmo de antes no es el mismo. Ya no es el mismo judaísmo bíblico que ellos tenían. Ahora el judaísmo de ellos ha sido reinventado, ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque Jesús cambió todo eso. Él ofreció su cuerpo. Él ofreció su cuerpo para que nosotros pudiéramos tener salvación. Esto es la sabiduría. Esto es el poder de Dios. Recibe ese mensaje y que te beneficie, para que te beneficie en tu vida. Eso es todo por el día de hoy. Llenarte de sabiduría de Dios y del poder de Dios. Así que si estás en Facebook, comparte esta publicación, hazle like al video, compártelos con tus amigos, comparte la sabiduría de Dios, el poder de Dios que está en Cristo Jesús. Si estás en YouTube, hazle like al video, comparte el video, suscríbete al canal, hazle clic a la campanita para que estés atento a todos los videos que pongo a diario. Y la idea no es solo estar haciendo videos porque no tengo nada que hacer. No, la idea es que a través de estos videos tú recibas la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, que recibas el poder de Dios a través de la predicación de lo que yo hablo, que caiga un cambio en tu vida, que seas liberado, que seas sanado, que seas transformado por el poder de Cristo. Así que eso es todo por el día de hoy. Gracias por sintonizarnos, por estar atento. Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye.